Estamos acá con Cande, María Candela Rosales, dueña de María C, la marca más canchera de Instagram. Bueno, con Cande trabajamos ya hace 6 años, más o menos, casi 6 años. Sí, Estamos en el una 2020, eternidad. sí, una eternidad. Bueno, no sé si me querés contar un poco de qué es la marca y cómo empezamos. Bueno, empezamos hace 6 años, es verdad, una eternidad. Marché es una marca para todas las mujeres, o sea, la idea es que hoy en día seguimos trabajando para todo tipo de cuerpos. Es una marca no solamente para usar de día, sino también para usar de noche. Y básicamente somos una marca que construimos todos productos que sean básicos, atemporales y sobre todo versátiles, ¿no? Para que lo puedan usar, ya les digo, en todo tipo de ocasiones, o sea, para un evento, para ir a tomar un café, para ir a trabajar y también si quieren usarlo de noche. Creo que estaría bueno que contemos un poco cómo nos conocimos o cómo empezamos, pues esto fue en el 2020 en medio de una pandemia. Si querés contar cómo nos conociste y quizás que estaría bueno por ahí qué miedos tenías antes de comenzar a trabajar con DuWeb y qué es lo que fue la decisión que te hizo tomar que comencemos a trabajar en conjunto. Bueno, no, básicamente yo empecé a pautar en Instagram, yo pautaba siempre desde la aplicación y cuando veía que tenía resultados, hasta ahí estaba todo perfecto, pero llegó un momento que empecé a pautar y realmente no sabía bien lo que hacía, más allá de que me informo y todo, para hacer las cosas bien, no tenía la base de lo que necesitaba para llegar a un buen anuncio. Entonces sabía que tenía que recurrir a una agencia. Eso lo supe ya desde el minuto cero que arranqué. O sea, porque cuando ya veía que los anuncios me iban bien, sabía que si esto lo profesionalizaba, me iba a dar muchísimos mejores resultados. Y fue así. O sea, me acuerdo que le pedí el contacto a Sabri de Mujer Financiera. Sabri me pasó tu contacto y ahí empezamos a trabajar. Obviamente, miedos no tuve, para variar. No, Es miedos verdad, no. Yo sabía eso es que verdad. todo tipo de cambios, sí puede ser que te genere miedo, pero sabía que era algo que había que sí o sí eh, hacerlos y profesionalizarlos, porque si uno quiere obtener resultados y quiere crecer, tiene que apostar a este tipo de cambios y bueno, ¿qué cambios? Sí, eso es verdad. Yo que me acuerdo cuando nos conocimos, ibas ahí como full con todas las recomendaciones y de hecho hasta había más push ahí para subir. Y yo decía, bueno, pará, vamos viendo los números, vamos ahí, y vos como que Dale, tenías dale. mucha fuerza para hacerlo y creo que también eso fue una de las cosas que ayudó a que hagamos crecimientos tan rápidos. Así que eso sí es súper destacable. Sí, me acuerdo. Me Eh, acuerdo que queríamos todo el tiempo subir la pauta. Sí, yo iba con un poco más de freno y vos ibas ahí ¿Sí? con todo. Básicamente igual en ese momento todavía no teníamos un local físico, o sea, en ese momento era eh, Showroom. showroom. No, ni showroom, era Sí, casa y después pasó a claro, showroom, ¿sí? claro, empezaste con tu casa y tus productos y después logramos pasar a un showroom Sí. que podían ir directamente a comprar, como el primer logro que tuvimos. Y Eh, también pautábamos también para que vayan al showroom, que era toda una novedad y que también daba resultados. Y bueno, de ahí al primer showroom y de ahí al segundo y bueno, después local. Como para recalcular un poco en fechas, cuando arrancamos en el 2020 habíamos empezado con una inversión muy chiquita y teníamos un ROAS altísimo de 14. O sea, el negocio estaba en tu casa, estaba funcionando muy bien y habíamos llegado a tener una ganancia de más de $7.000. O sea, casi $8.000 habíamos tenido durante ese año en promedio mensual. Pero después fue subiendo, o sea, en ese mismo año subió y se duplicó y se fue a 14.000. O sea, eso fue como, digamos, el cambio desde que empezamos, que fue como una subida muy grande. Y fue como, del primer año fue importantísimo, yo creo. Sí. Después pasamos al 2021. En el 2021 crecimos un 96%, o sea, duplicamos, digamos, la facturación mensual promedio en 2021 y en 2022 también la duplicamos un 96%, o sea, pasamos a una facturación mensual de un promedio de $54.000 y tuvimos un pico en diciembre
de 2022, que llegamos a $100.000. Ese fue como el pico histórico que tuvimos, el primer pico histórico. Y después, o sea, en este momento no me acuerdo en qué año fue que abriste o sea, pasamos del showroom que estaba en Palermo a Sí. los locales. ¿Eso fue en 2024? No, pasamos el 2022, pasamos a otro showroom en Palermo que duramos un año, y en Claro. el 2023, perdón, y en el 2024 abrimos en el local que estamos ahora. Claro. O sea, el 2022 y 2023 fue bastante similar en cuanto a lo que fue facturación, fue como una especie de meseta y de cambio que tuvimos. Y en el 2024 volvimos a subir, digamos, la facturación mensual, $66.000. O sea, crecimos un 23% en relación al 2023. Ahí ya estábamos con el tema de cambio de local. Sí, también. Y también bautamos para que vayan al nuevo local, sí. El de Leloir, en ese momento, El lugar lo abrimos en el 2024. claro, 2024. Toda esta facturación que estoy hablando igual, estamos hablando solo de tienda online, o sea, no estamos hablando de lo que es tienda Sí, física, si bien la pauta tuvo una parte muy importante que también la vamos a mencionar, que tiene que ver con el alma de la marca, que es algo que veníamos charlando desde que comenzamos, empezamos a pensar a futuro y a largo plazo de cómo íbamos a direccionar la marca para que empiece a resonar un poco más con vos. sí, Y para ir cerrando un poco los números, el 2025 se mantuvo bastante similar a 2024, que también tuvo que ver con cuestiones de cambio de gobierno y un montón de cosas que pasaron, pero desde, digamos, del 2024 al 2025, creo que lo más importante a destacar fue que reducimos la pauta un 76%, pero el ROAS aumentó de 3 a 17, o sea, mejoramos el ROAS un 500%, aún bajando la hermoso. pauta. O sea, y eso ahí creo que es entre 2024 y 2025 fue que pudimos dar ese salto. Ahora vamos a hablar bien de por qué pasó ese salto y esa reducción que hicimos de presupuesto que nos permitió igualmente seguir creciendo. Y ahora este año, en lo que vamos estos 3 meses, estamos en un promedio de facturación mensual de unos $60.000. Viene creciendo un 19%, o sea, y ya hemos tenido un pico muy alto en marzo de este año, que fue uno de los picos más altos en los últimos 2 años. Con un ROAS, estamos en un ROAS de 17, o sea, con un 25% de presupuesto menos. Ahora vamos a hablar por qué pasó esto, o sea, Sí. creo que si tenemos que resumirlo un poco, digamos, en lo que serían los últimos años, con mucho menos inversión logramos mantener los números y mantener la facturación y de forma muchísimo más eficiente, que fue, digamos, con todo el sistema que tenemos, donde básicamente hacemos que las cosas sean un poquito más rentables sin necesidad de tener que estar subiendo constantemente los presupuestos. Y acá es donde vamos a ir al punto muy, muy importante que fue el compromiso que siempre tuviste con la marca y todas las cosas que hicimos desde que comenzamos. No sé si querés contarme un poco cómo sentís que fue todo eso que veníamos charlando de cómo desarrollar la marca, cuáles eran los problemas que enfrentábamos al principio y cómo se fue resolviendo, digamos, hasta ahora con tu hackeo del algoritmo. Hackeo del algoritmo, hackeamos el algoritmo, sí, es cierto. Igual te estás olvidando de que también en el 2023 empezamos con Chile, También, sí, nos expandimos a Chile. Sí, nos sí, sí. expandimos a Chile. Bueno, no, a ver, los problemas que teníamos antes era que, claro, nosotros, ¿te acordás que vendíamos y llegaba el punto de que se empezaron a quejar de que no teníamos stock? No sé si te acordás que teníamos ese problema, que vos me decías, Cande, entra a la web y no hay stock. Claro, pero tipo, se agotaban muy rápido los productos, entonces ahí fue cuando empezamos a fabricar muchísimo más volumen para que no suceda eso, de que entren a la web y no tengan stock, que hoy no pasa jamás. O sea, si vos te entras a la web, siempre vas a tener stock. Y ese era uno de los problemas que teníamos, que después lo resolvimos enseguida. Sabíamos que confiamos en el producto, sabíamos que se vendía y apostábamos por el producto. Si había que fabricar 300 unidades del mismo, fabricábamos 300 unidades del mismo, no teníamos problemas. Y por suerte también la gente confiaba en la marca.
¿Cómo fue todo este cambio y todo este proceso? Sí, yo creo que, bueno, tuvimos muchas charlas, que estábamos horas y horas diciendo qué hacemos, qué no hacemos, y era esto de que, o sea, yo creo que intentamos distintas cosas todo el tiempo, constantemente, incluso hasta el día de hoy, y distintos formatos de videos, hay storytelling, hay problemas, no sé, cuento problemáticas de la marca, también, bueno, siempre fui, nunca fui, antes no era la cara de la marca, hoy en día lo soy, y ahí también creo que fue el cambio donde se notó, o sea, es donde yo empecé a notar el cambio. Antes teníamos el problema de que siempre, a mí no me gustaban los cambios, ahora ya me amigué a todo eso, y por ejemplo teníamos eso de que teníamos la misma modelo durante mucho tiempo, y ¿qué pasa? Cuando cambiamos la modelo, o no sé, la modelo no podía o algo, y era como todo terror, y enseguida bajaban las ventas, y bueno, no, y probamos con otra cosa. Y después lo mismo, bueno, cambiamos, o sea, cada vez que había un cambio era todo este temor de qué pasa, se va a vender igual o no. Y cuando empecé a mostrar mi cara, cuando empecé bueno, las fotos, fotoproducto estaba yo, en las campañas estaba yo, en la foto, el contenido estaba yo, ahí la gente empezó a familiarizar, no, para María C es esta chica, o María C es María Camisas, o ¿entendés? O María C es María Candela, y ahí la gente empezó, creo que incluso a confiar mucho más en la marca, como hoy en día, y es eso, creo que el desarrollo también de la marca personal, que lo trasladé a mi marca, y bueno, y ahí están los resultados. Pero bueno, fue mucho, 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 fue mucho trabajo. Uno parece, hoy lo vemos así, decimos, che, qué bueno. Obviamente que más con todos los cambios de algoritmos, que viste que Instagram siempre sale con cosas nuevas que decís, bueno, va a cambiar, y vos decís, uy, no, me van a bajar las ventas, y es constantemente probar, es prueba y error, es prueba y error, y es eso, es ese compromiso, pero es compromiso y constancia, sin dudas, porque Creo que sin es uno de los eso desafíos no. más grandes que, o sea, que tuvimos y de hecho me acuerdo de hemos tenido muchas charlas donde hablábamos de, che, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Y yo te decía, Cande, tenés que empezar a salir, tenés que empezar a hablar vos, tenés que ser la cara de la marca, la gente tiene que pensar en vos cuando piensa en la marca y tiene que haber FOMO tuyo. Yo te Eh, decía, no, 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 ni en pedo. Sí, sí, y después en un momento cuando empezamos a ver que empezó a funcionar y vos empezaste a generar contenido y empezaste me acuerdo que te motivaste un montón y en un momento me dijiste, wow, voy a craquear el algoritmo, sea como sea, yo voy a Sí, hacerlo, no sé cómo, pero lo voy a hacer y estabas todo el tiempo probando, 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 hasta que en un momento explotó y sí, empezó a funcionar en TikTok y empezó a funcionar en Instagram. sí, Se replicó toda esa idea que vos tenías, que era básicamente que vos seas la cara de la marca y que no dependas de modelos ni de nadie, sino de tu capacidad de contar las cosas, de mostrar el día a día, de humanizar la marca completamente, que es lo que yo siempre digo, que parte del sistema que tenemos en la agencia, más allá de ese, el desarrollo de ciertas cosas muy puntuales para campañas de e-commerce, es esto de ponerle alma a la marca, o sea, de humanizarla lo más posible. Porque también hay una parte donde, si bien podemos manejarlo con la pauta, hay un techo. Hay un techo que se sí, llega y después es muy difícil de subir. Entonces esos desafíos se empiezan a presentar y ahí es donde empezás a ver, ok, ¿cuál es tu diferencial? ¿Qué es lo que te hace diferente a vos de los demás? ¿Por qué a vos te tendría que comprar algo y no solo compra a las otras miles de marcas que hay, sumado a una cuestión también de momento que estamos en este país, en Argentina? sí, ¿Cuál era el diferencial? Y de repente, cuando vos pudiste dar tu diferencial, pusiste esa alma de la marca que sos vos, que es tu historia y tu forma de ver las cosas y cómo vos pensás, empezó a haber un cambio abrupto en los videos, se viralizaron, empezaste a tener un montón más de seguidores y sí. empezaste a tener fans, compradoras que de repente entraban a comprar una temporada completa, o sea, todos tus productos. Sí, Me acuerdo una vez que entré y una persona había comprado 40 prendas y dije, wow, o sí, sea, esto es épico. Y yo creo que eso fue una de las cosas que siempre destaco de nuestro trabajo en conjunto, que siempre, digamos, tuviste esa visión y bueno, fuiste trabajándola, que si bien al principio obviamente estuvimos haciendo un montón de pruebas y errores de cosas, el desafío siempre fue humanizar la marca lo más posible
y nada, y llegar hasta donde estamos ahora, que estamos sosteniendo todo y haciéndolo crecer en un contexto complejo. Sí, súper complejo, sin dudas. No, y aparte yo creo que más allá del tema de humanizar la marca, era esto de no solamente depender tal vez de, por ejemplo, no sé, en mi caso, cuando decís vos, bueno, Instagram teníamos un techo, tampoco teníamos mucho, o sea, no teníamos un presupuesto tampoco para decir, bueno, de seguir pautando y de probar en distintas plataformas, no sé, desde YouTube, también en TikTok y replicar, no sé, Reel de prueba, o sea, todo, o sea, intentamos todo, o sea, realmente no dejamos nada de un día para el otro esperar, no, o sea, si subí un video a Instagram, se subió un video a Instagram, a la cuenta de María C, a mi cuenta, a TikTok, en TikTok tengo 3 cuentas actualmente, seguramente después tenga más, en YouTube, después en estados de WhatsApp, o sea, en todos lados, y a eso también le sumamos también las campañas de email marketing, o sea, todo hacía o sea, no es que nos quedamos quietas, y también con vos lo que me pasaba era eso, de que cuando veíamos que le estuvimos muy atrás de la marca, no es que nos dormíamos y decíamos, bueno, no se vende, no, y muchas veces estuvimos en el día a día, che, ¿qué pasa que no se vende? Che, se cambió algo. Eh, Fue compromiso de parte de las dos. Yo creo que vos me veías que yo, esta piba le pone muchas ganas, la voy a ayudar. No, es que la verdad es, a ver, es mucho más fácil trabajar cuando las dos partes se comprometen. O sea, eso creo que es algo que es lo más difícil Sí, que puede lograr, digamos, una tienda online, es ese compromiso, o sea, de las dos partes. Que las dos partes sí, quieran saber qué es lo que está pasando 100% y que se quieran involucrar. Porque obviamente tu negocio sí, es tuyo, pero vos también tenés que darle toda esa voz y humanizarlo, y hay un trabajo que requiere un montón de esfuerzo y un montón de compromiso de estar probando cosas y que aunque no funcione sigas probando, y nuestro lado tratar de empezar a entender qué es lo que funciona de todo ese contenido, de toda esa estrategia de sí, comunicación y poder volcarla a las campañas para optimizarlas y generar más rentabilidad sin necesidad de seguir aumentando el presupuesto, que fue básicamente lo que claro. pasó entre 20 y 25. Bajamos el presupuesto un 75% en un momento, porque también cambiaron temas de impuestos del país y no tuvimos que tener que gastar tanto en impuestos, y eso Sí, también ayudó un montón a bajar los costos, pero al mismo tiempo igual generamos rentabilidad. Y hoy, con mucho menos inversión, estamos en una rentabilidad muy buena, que es la que no teníamos hace mucho tiempo. sí, Entonces, ahí es donde creo que fue el cambio, que pudiste posicionar la marca, humanizarla al punto de que ya tenés personas que directamente están esperando tu contenido, que están esperando para comprarte las prendas, todas las cosas que vas sacando, y obviamente quieren saber todas las historias y todo lo que va pasando en la cuenta, en la marca todos los días. Es una locura y es súper interesante sí, como ver sí, cómo la gente está ahí esperándote y sí, es muy gracioso. así que creo que es una comunidad que ya se armó y bueno, está ahí Sí, en pleno auge y crecimiento. Pero bueno, ese es sí, un logro que también te llevó muchísimo esfuerzo y yo creo que eso nos ayudó también a que pueda hacerlo funcionar como sistema. sí, yo me acuerdo que vos me decías, empecé a contar tu historia, y, tipo, y yo decía, ¿qué le va a importar a la gente mi historia? Y fue un antes y un después igual, porque aparte yo creo que más allá bueno, de que los productos de mi marca están buenísimos, eh, es eso de que, o sea, de contar, yo no cuento solamente las cosas buenas, suelo contar mi día a día, suelo contar los problemas que tenemos con talleres, suelo contar los problemas que tenemos, no sé, que vinieron productos fallados, suelo contar sobre el hate que tenemos, porque también eso es algo común en todas las marcas, y hablo de todos esos temas y nada, como que es algo más genuino, es algo más real, no es solamente todo color de rosas, o es todo fácil. No, yo llegué hasta acá, pero me pasaron 80.000 cosas. O sea, incluso cuento mucho de mi vida personal, separación, nada, ¿viste? Me estafaron, un montón de cosas que eso hizo que la gente también conecte o empatice con la marca y también conmigo. Sí, sí, creo que es el vivo ejemplo de cómo hacer las cosas y de cómo también requiere cierto compromiso. Así que nada, yo obviamente siempre feliz de trabajar en conjunto. Lo último que te quería preguntar era si vos le recomendarías, digamos, a una persona que no conoce, digamos, la agencia, para que entre a trabajar con la agencia, si para sacarle el miedo o lo que sea, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría?
nada, que no tengan miedo y que lo hagan. O sea, más que, o sea, yo no es para, o sea, bueno, yo tu contacto ya lo recomendé a un par de personas igual. Para mí es como el contacto dorado que tengo yo y que tiene la marca, básicamente. No se lo pasa a cualquiera. Pero nada, es que no tengan miedo. O sea, la realidad es que no hay chances de que te vaya mal si vos tenés compromisos y tenés ganas de crecer y querés, o sea, vas a trabajar en conjunto con ustedes que lo hagan, que lo prueben, aunque sea por lo menos por un tiempo. Y, o sea, es muy difícil que te vaya mal si vos no tenés ganas de crecer y tenés bueno, el presupuesto para hacerlo, pero por más que no lo tengas, que lo intentes porque realmente vas a ver los resultados. No es lo mismo cuando lo hace uno o de mirar cursos y todo. Yo estoy todo el tiempo informándome y no es lo mismo trabajar con una persona que realmente está trabajando 24/7 para vos y que ven qué fallás y todo esto, porque toda esta historia, ya te digo, esto fue trabajo en conjunto también, no es que yo también vine, vos me decías, che, salí a hacer los videos, o che, intentá hacer esta cosa, o por qué no vas por ahí, vos también, la agencia me devolvió, ustedes tienen un ojo que tal vez la persona que está del otro lado no la tiene. Entonces, sí, nada, que lo hagan sin miedo, que lo hagan. O sea, acá no hay que tener miedo, o sea, hay que probarlo, intentarlo y trabajar con ustedes. Yo hace 6 años que trabajo con ustedes y no va a cambiar jamás. Y pasamos momentos muy heavies de que realmente no llegara a decir, che, no podemos pagar y nada, y acá estamos. Creo que fue un camino largo, pero creo que vamos por muy buen camino. Yo creo que Sí. llegamos al resultado que queríamos, que era posicionarte como marca, y tenemos muchas más cosas que queremos hacer para futuro, para seguir posicionando incluso tu marca personal, que ya también es súper importante, En cualquier además de momento. la marca. Eh, Así que Es nada, que creo que el error es ese, Wadis, el error que yo veo que cometen muchas marcas, incluso colegas, es que lo primero que hacen es bajar la pauta. Nosotros también lo bajamos, pero bajamos y rellenamos también con otras cosas. Pero hay personas que directamente dejan de pautar y es un grave error, porque si vos no te entra tráfico a tu página web o a donde quieras llevarlos, vos no vas a tener ventas, o sea, vas a tener menos que antes incluso. Ese es un grave error, o sea, dejar de pautar. sí, 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 sí. Hoy en día, si bien puedes tener una marca bien posicionada, si no te estás mostrando y compitiendo con el resto, tampoco es posible. Y también si no tenés un sistema claro que sea rentable, o sea, que esté hecho para vos, y que realmente conozca, ¿no? Tu marca, que sepa lo que necesita, qué cosas puede, qué cosas no. El sistema que tenemos, digamos, tratamos siempre de llevarlo para un punto de rentabilidad, pero no que sean solo picos de ventas en los meses, no, que sea todos los Sí, meses, y que todos los meses se pueda llegar a escalar y que haya previsibilidad, porque de repente empezar y no saber qué estás vendiendo, o no tener márgenes buenos, o no saber cómo funciona tu propio negocio, y bueno, ya ahí empezás mal. Entonces, sí. son todas cosas que venimos trabajando hace un montón de tiempo, pero que se consolidaron, así que yo creo que llegamos a algo súper copado. Así que bueno, nada, era esta charla porque necesitaba que contemos un poco esta historia que es súper importante, y Sí. también agradecerte, Cande, por el tiempo, y por animarte a contar esta parte de la historia que tenemos hace muchos años, y bueno, Sí. que vamos a ir por más. Y sí, güey, eso de que sea sostenido con el tiempo, porque yo veo todo el tiempo constantemente se me acercan agencias para decirme, no, te puedo mejorar los resultados, qué sé yo. El tema es que capaz que vos arrancás con una agencia y te dura 2, 3 meses y en los tres, está bien, de 2, 3 meses vas a ver un montón de picos, porque claro, o sea, de lo que vos venís haciendo, probar con una nueva agencia seguramente vea resultados, pero lo importante es que sean sostenidos en el tiempo, que no cualquier agencia lo logra, Sí, sí, creo que ese es el desafío, que sea sostenible. que sea Sostenible en el sostenible. tiempo, y que tenga realmente una idea de a dónde vas a crecer y cómo vas a crecer de manera sostenida. Porque empezar algo y hacer cosas sin tener una estrategia ni un sistema específico que pueda acompañar la marca no tiene sentido. Eso es lo que tratamos de trabajar con todos los clientes de e-commerce, que tengan un sistema Sí, específico, que es el que desarrollamos internamente durante todos estos años, y creo que fue con una de las primeras marcas que lo empezamos fue con vos, sí. que Es es que, algo que sabemos que funciona y que se puede replicar, así que nada, sí. gracias bueno, por ser parte de esto, y por ayudarnos también a crecer, porque la verdad es que aprendimos también un montón de toda tu experiencia y de todas las ganas que tuviste ahí de hacer un montón de cosas para que
para acompañar ese proceso. Si también o sea, Sí. es 50 y 50. Si vos no hubieras podido hacer ese 50 con toda la dedicación, quizás no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. No, sin duda, es no pensar a corto plazo, tenés que pensar a largo plazo y saber entender que es un proceso largo, o sea, que no es corto. Totalmente. Bueno, Bueno, eso era todo, así que muchas bueno, guay. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Cande. Chau, chau. Chao, chao.